Pues demos gracias. Félix, te invito a que des gracias por lo que vamos a recibir este día. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Declaramos la edificación de nuestra vida, nuestro crecimiento en madurez, recibiendo más y más de ti. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser esté dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué importante es el venir a verdad, ¿no? De manera general. Cada verdad que el Espíritu Santo nos presenta tiene consecuencias eternas y es un componente más en en el cumplimiento de la promesa de nuestra adopción. Nuestra adopción se completa cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté operando en la plenitud de Dios y en la estatura de Jesús, en la estatura del varón perfecto. Entonces, es tan importante entendernos en un proceso constante de recibir verdad, en un proceso continuo de ser ministrados y como Jesús lo dijo, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Pero esa guianza es vivencial, ¿no? No es nada más conceptual. Y ahí es donde estamos ahorita caminando para entender estos dos factores que como hemos podido ver hasta el momento, son muy sencillos de decir. Las obras de Dios en mí es uno de los factores que gobiernan mi existencia. Y luego la otra es mi participación voluntaria en esas obras de Dios. Y aunque eso es sencillísimo de decir, hemos estado viendo todas las implicaciones, o por lo menos las que el Espíritu Santo nos ha estado guiando a recibir, de lo que incluye, de lo que opera dentro de estos dos factores. Pues en las obras de Dios en mí hemos visto que todo está preparado, todo está provisto. Bienvenida, María Elena. Helen. Buenos días a todos. Bienvenida. Estamos solo introduciendo, hermana, así que llegas a muy buen tiempo. Hemos visto que todo está preparado, provisto, comprometido, y que entonces ya no se trata de que nuestro Padre diga cómo le voy a hacer, sino sencillamente se trata de la ministración de todo eso que ya está preparado, provisto y comprometido a cada una de nuestras vidas. Y entonces, una vez que esta verdad, por eso estamos hablando del concepto de verdad, ¿no? Introduciéndonos esta mañana con un enfoque a la importancia que tiene el estar recibiendo verdad. Si todo está hecho, eso no quiere decir que todo está ya realizado en mí o en ti. En nosotros está realizado aquello que hemos recibido y que hemos permitido que nuestro Padre transforme, regenere y renueve en nosotros. Y hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces todo nos ha sido dado, pero tiene que ser
establecido en nuestras vidas por el proceso de la transformación de nuestro ser que incluye todo el trabajo de Dios y nuestra participación en ello. Y de hecho hemos visto estos ejemplos, ¿los recuerdan? De la página 14, donde vemos cómo uso mi autoridad y el cuidado que debemos de tener de comprendernos en el uso de la autoridad, no solamente diciendo, Señor, te cedo el control, sino participando en que sus obras se cumplan en nosotros. Y los ejemplos de la página 14 y 15 nos han permitido entendernos en ese gobierno propio, en ese dominio propio, al que tenemos que accesar con claridad, con conciencia, con fe, de ser guiados, no en el temor de, híjole, no quiero meter la pata, no quiero regarla, ya no quiero fallarle a Dios. Eso son confesiones de incredulidad. Sí, sino que tenemos que abordar el ejercicio de nuestra autoridad cada día en fe y en verdad y participando de la naturaleza de Dios. Jesús no es una persona insegura, o ustedes le consideran a él una persona insegura. A Jesús de ninguna manera, es todo lo contrario, es una persona absolutamente segura. Pero lo hermoso de Jesús es que Él vive exactamente el mismo proceso interno en el Espíritu que a nosotros nos está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Y es el proceso de ser guiados, de ser servidos, de ser provistos. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús se niega a sí mismo para no hablar por su cuenta, hacer por su cuenta, ser por su cuenta, sino unirse al Padre y permitir que el Padre haga sus obras con él. Sí, por eso Juan 14 Jesús dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Ahí puedes ver a Jesús viviendo lo que estamos siendo invitados a vivir nosotros. Y entonces, así como el Padre mora en Jesús, ahora nosotros somos la habitación del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por lo tanto no carecemos de provisión, de dirección, de todo lo necesario para vivir la vida de Jesús. Pero la autoridad sigue siendo nuestra y tenemos que ejercerla, porque al no ejercerla en fe, la estamos ejerciendo en incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Al no ejercerla en humildad, la estamos ejerciendo en orgullo. ¿Sí? Al no ejercer nuestra autoridad en mansedumbre, la estamos ejerciendo en egoísmo, etc. Entonces, no hay punto medio. ¿Te das cuenta? No puedes decir, estoy en neutral. O estoy prestándome a que las obras de Dios se cumplan en mí y conmigo, o estoy negándome.
a que las obras de Dios se cumplan en mí y conmigo. Y esto es lo que estos ejemplos sencillamente buscan ayudarnos a entender. Vamos a la página 16. Si ustedes están claros hasta aquí y satisfechos hasta donde vamos, avanzamos. Si hay algo que quieren trabajar al respecto de lo que he mencionado como introducción, por favor, con toda libertad háblenlo, ¿sí? Página 16, primer párrafo. ¿Quién lo quiere leer? Félix, por favor. Sí. Dice, en la existencia humana me acostumbré a la constante práctica de injusticia que ignora el derecho ajeno, el derecho que otros tienen para decidir por sí mismos. Ahora, como hijo, hija de Dios, tengo que aprender a vivir siendo respetado o respetada absolutamente de parte de mi Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Gracias, Félix. ¿Hasta allí? ¿Quieres comentar, Gracias. por favor, al respecto? Y luego vamos a permitir que Helen y Marco también lo hagan. Bueno, ando un poquito fuera de base, pero respecto a lo que acabo de leer, puedo, en mi manera de pensar, decir que lo primero es respetar la autoridad, la fuente de la autoridad, que es Dios. Jesús dijo, nadie tiene autoridad, bueno, se lo dijo Pilato, ¿no? Si no le fuere dada de parte de Dios, el Padre. Entonces, en manera de ver, es lo primero que yo debo de asumir, respetar la autoridad delegada por Dios a mi vida. Y consecuentemente, Dios va a respetar también eso que me permite a mí operar en autoridad. Dígase como padre de familia, como un líder religioso o servidor más que nada, ¿verdad? Y qué bueno que podamos comprender eso, porque si no lo entendemos, entonces pues podemos resbalarnos allí, ¿no? No pensar que nuestro Padre nos permite ejercer en su voluntad una autoridad que nos ha delegado. Minimizar esa autoridad, pues, sería como rechazarlo a Él. Es lo que yo pienso. Gracias, Félix. Gracias. Helen, ¿qué comentas sobre este párrafo? Recuerden cerrar sus micrófonos cuando alguien más va a hablar para que no haya eco. Gracias. Sí, pues bueno, yo lo que ahora he estado viviendo es desaprender de lo que yo ya sé, y ahora estoy aprendiendo a vivir mi vida con Abba y con la autoridad que Él me da, decidir que Él sea en mí, porque ya me la sé de la otra manera, ¿no? Ya me sé las consecuencias cuando yo decido vivir las cosas sola, y pues para mí es maravilloso ahora esta manera de vivir
todas las cosas con Abba y saber que Él me respeta, ¿no? Y que no me juzga si yo tomo la otra decisión y que no voy a venir a esa condenación de que pues fallé, lo hice mal, sino saber que estoy en un proceso y con el respeto que Él me tiene, yo ya puedo descansar y puedo, y que el Espíritu Santo me redarguye y me convence de que pues no tomé la decisión correcta, que es darle el lugar a mi Padre para que Él cumpla sus promesas en mí. Para mí es un desaprendizaje de lo que yo ya he venido viviendo y ahora estoy aprendiendo y llega un punto en que yo así digo, es que ya no sé nada, o sea, prefiero no saber nada y que mi Padre haga y que Él haga sus obras en mí porque ya sé cómo me va si las hago. Entonces prefiero ahora no saber nada y estar a la expectativa de lo que Él va a hacer y sé que son cosas buenas. Entonces ahora me encuentro en ese punto de esa práctica de la autoridad que me da mi Padre para elegir vivir las cosas con Él. Ahorita estoy en ese punto porque lo prefiero así, porque sé que es mejor. Y ya no sé, o sea, yo digo, ya no sé nada, papá, solo tú sabes. Ese es el punto en el que ahorita estoy. Gracias, Helen, gracias. Marco, ¿qué nos comentas? Este tema se me hace muy interesante. Yo Claro. Y llegas a hotel. Efectivamente fui abusado en este tema en mi infancia. Pues qué bueno. Fui muy manipulado Qué bueno. por mis padres. Digo, ellos no lo hacían conscientemente, ¿verdad? Era su naturaleza la que operaba, ¿no? Y sus propias historias, ¿no? Las distorsiones que ocurren en una persona dependiendo de sus historias, ¿no? Y eso provocó en mí una rebeldía, sí, una rebeldía muy fuerte. Yo en cuanto percibo cualquier intento de manipulación me levanto en armas, venga de donde venga, y esto pues me ha generado múltiples problemas, ¿no? Porque son botones que me pican a veces sin querer, inconscientemente, las personas o las autoridades o de diferentes niveles, y estoy en ese proceso de entregarle a Dios todo esto, ¿no? Todas mis reacciones internas que me hacen ser títere, ¿no? De alguna manera de las circunstancias o los eventos, y bueno, Dios ha traído todo esto a mí con mucha claridad, me está mostrando. Es un proceso muy interesante cuando empiezo a sentir que la sangre me empieza a hervir por alguna intento de abuso, ¿no? Y estoy en este proceso de limpieza de parte de Abba, entregándole lo que surge de mí, que también no es otra cosa que vestigios de mi viejo hombre que ya murió en la cruz junto con Cristo, y son hábitos espirituales que se disparan, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces Abba está permitiendo que estas circunstancias se presenten para que yo pueda ver y pueda entregar, ¿no? Estoy en ese proceso de limpieza. Me parece muy interesante este párrafo. No sé si alcancé a explicarme. No es por él.
Gracias, Marco. Fíjense qué hermoso es ver en cada uno de sus comentarios dónde cada uno está con esta verdad. Sí, y el trabajo que el Espíritu Santo ya está haciendo y va a continuar haciendo, porque cuando somos introducidos a una verdad divina, como ya dije, siempre es con el propósito de que la vivamos eternamente y la vivamos plenamente. Pero esa introducción nos empieza a confrontar con de dónde venimos, cómo vemos las cosas, cómo creemos, quién hemos sido, y eso se vuelve como el freno, ¿no? Lo que nos quiere detener de que entremos a la vivencia de esto que Dios nos pone delante, a lo que Él nos invita. Y es maravilloso cómo Él lo hace con pleno entendimiento y conocimiento de cada uno de nosotros, de qué va a ocurrir con esta verdad en nosotros, qué detona todo el proceso que se detona con la introducción de su verdad particular. Vamos a distinguir entre la verdad global, verdad universal, completa que Jesús es, y cada particular que nos tiene que ser mostrado. Y en este caso estamos hablando del asunto de respeto, de ser respetados, ¿no? Voy a leerles el párrafo otra vez y vamos a enfocarnos a recibir lo que a cada uno el Espíritu Santo nos muestre. Dice: en la existencia humana me acostumbré, porque es lo único que aprendí, a la constante práctica de injusticia que ignora el derecho ajeno, el derecho que cada persona tiene para decidir por sí mismo. Yo quiero que te detengas allí y pienses no solo en como Marco hablaba ahorita, ¿no? Lo que vivió, pero cómo nosotros en el ejercicio de la existencia humana hemos hecho exactamente lo mismo, ¿no? Y particularmente cuando nos consideramos investidos de autoridad sobre, que es el diseño piramidal, ¿no? Sobre otros, por ejemplo, los papás con sus hijos, ¿no? Yo soy tu padre y a mí me obedeces, ¿cierto? Es un concepto muy lógico. Pues si yo tengo autoridad, ¿sobre quién la tengo? Y entonces la ejerzo, y el único camino de ejercicio de la autoridad humana, porque es una autoridad corrupta, es el enseñoreamiento, no el señorío, que es algo muy diferente. El señorío es lo que Dios ejerce, y el enseñoreamiento es lo que vemos ocurrir en Adán y su simiente desde el principio, ¿sí? Donde Dios le dice a Adán, le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es la primera vez que se menciona esa palabra. Y habla del dominio a la fuerza, ¿sí? Caín se enseñoreó sobre su hermano Abel y lo mató, que es como llevarlo a las últimas instancias, ¿no? Y nace el ejercicio del homicidio. En ese caso el fratricidio, ¿no? Mató a su hermano. Entonces el concepto humano de autoridad es completamente corrupto, y no es que ya no usemos la palabra autoridad, sino que permitamos la regeneración de esa palabra para que nuestro entendimiento se vuelva un entendimiento divino y no un entendimiento humano de lo que cada palabra significa en el idioma que sea. Sí, porque
Verdad es el lenguaje divino. Y se habla en todos los idiomas. Pero el significado de cada palabra tiene que ser rescatado, redimido de su significado corrupto por la naturaleza y el entendimiento humano, y ser renovados en nuestro entendimiento para venir a comprender qué significa ahora esta palabra en la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, autoridad en la naturaleza divina te lleva a ejercer señorío. ¿Y cuál es la diferencia? El señorío divino lo puedes ver en el carácter y en las obras de Dios. Y yendo al ejemplo que Jesús es, porque Él vino y manifestó plenamente a Dios aquí en la tierra, ¿qué ves a Jesús hacer? Hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios es benigno. ¿Sí? Y el benigno, el que es benigno, ¿qué hace? Pues hace el bien, no puede hacer el mal. Etcétera. Entonces puedes ver en el señorío se hace sirviendo, dando, bendiciendo, prosperando a otros, haciendo todo lo que está en ti para el beneficio de los demás. Y eso es lo que Dios es. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Hechos capítulo 17, verso 24, si no me equivoco, dice que no podemos nosotros servir a Dios como si Él necesitara de algo, sino que más bien Él es el que da vida y sustento a todos. Y esto es el ejercicio de su señorío. ¿Te das cuenta? Es completamente opuesto al concepto de enseñoreamiento. Bueno, en el ejercicio de su señorío, de su autoridad, ¿qué ha hecho Él? Pues a cada persona nos ha dotado de autoridad personal. Y por eso la transformación de nuestro ser nos lleva de ser esclavos a vivir dominio propio. ¿Ves cómo se contraponen las dos cosas? El esclavo es obligado, ¿sí? Y la naturaleza humana es esclava y por eso siempre busca quien lo mande y a quién mandar. Es un hecho. ¿Sí? Ser hechos hijos nos trae a libertad de esa condición, porque allí se crea un problema en la relación con Dios, ¿no? Hablo del ser humano, no de los nacidos de Dios. El que no entiende y no recibe y no vive la verdad que estamos hablando, pues entonces crea una relación donde Dios es el patrón, el jefe, el amo, el dueño, y uno es el esclavo, el siervo, el empleado, etc. Y eso es lo único que puede haber entre los dos. Porque el espíritu del humano es esclavo, necesita un amo. ¿Sí? Y cuando la propuesta que muchas personas hacen y reciben es: ¿a quién prefieres de patrón? ¿Al diablo o a Dios? El diablo te quiere matar, Dios te quiere llevar al cielo, ¿a quién escoges? Pues es lógico escoger a Dios, ¿verdad? Dios te quiere bendecir, este te quiere robar, pues escojo a Dios.
pero entro en esta relación incorrecta. Y por eso es tan importante lo que dice el Espíritu Santo en Romanos 8. No has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamas Abba, Padre. Ah, qué diferencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta de esta relación de esclavo y de cómo esclavizar a otros? Por eso tú ves al ser humano, sube de posición y ¿qué hace? Ah, pues ahora le toca a él ponerle el pie encima a alguien más. ¿No? El chavo que vivió, como dice Marco, ¿no? Oprimido en su casa, se casa y ¿qué hace? Se vuelve el opresor. Porque tiene toda una escuela de opresión encima. Eso es lo que la escuela vivencial humana le ha inculcado. Entonces, la naturaleza de Dios es completamente opuesta, porque ahí eres traído a libertad, y ya tuvimos una sesión hermosa donde hablamos de libertad y autoridad, y está ahí documentada para que la visiten y la reciban, y recuerden, se trata de vivir estas cosas, no solo de considerarlas, ¿no? Pero ahora vamos a vernos siendo respetados en una relación de absoluto respeto. Y esa relación entonces es muy importante entenderla, porque si Dios te respeta absolutamente, y es algo que nunca has conocido en ninguna otra relación, o sea, ni nosotros nos respetamos a nosotros mismos en la naturaleza humana, no hay respeto verdadero. Entonces ahora entramos a esta relación de respeto absoluto con alguien que sabe hacerlo y que no puede cambiar su trato contigo. Pues eso es lo que establece toda la dinámica, vamos a usar ese término, de la relación que tenemos con Él. Porque en el respeto absoluto que Abba nos tiene, y por supuesto Jesús te tiene y el Espíritu Santo te tiene, entonces con todo su poder y sabiduría y todo lo que Abba es y quiere hacer en tu vida, el que gobierna, si se lo permites o no, eres tú. ¿Sí? Ahora hay una escritura muy hermosa que dice que Dios produce en nosotros el querer, así como el hacer de su buena voluntad. Y eso habla no de que Él te está forzando, ¿sí?, sino de que no necesitas capacidad propia para venir al querer y al hacer su voluntad. Él provee eso, pero la decisión de recibir sigue siendo personal. ¿Te das cuenta? Entonces, quisiera que por favor le permitas al Espíritu Santo mostrarte la importancia de esto. Y no solo es importante para tu vida, pero conforme tú vienes a vivir este respeto, entonces vas a poder manifestarlo también con Abba a las demás personas. ¿Sí?
y vamos a entender tantas cosas relacionadas a esto, ¿no? ¿Por qué Jesús es el pastor perfecto? Porque Él respeta a cada oveja. Y no las arrea, las guía. ¿Sí? Lo cual permite que una oveja se extravíe, porque la oveja eligió irse por otro sendero y no oír al pastor. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el buen pastor ante esa situación? Dice, bueno, pues hay que te comen. No, guarda las 99 y va a buscar a la una. ¿Te das cuenta? Entonces es asombroso cómo opera este respeto y a qué dimensiones lo lleva Dios en su vivencia de este respeto. Porque este es el punto a recibir, es que Él está viviendo este respeto absoluto contigo, estés consciente de ello o no. ¿Sí? Y lo está viviendo con cada persona de manera perfecta. Así que este es un punto importantísimo, ¿no? No sé si quiere comentar algo más ahora. Sí, esto que estamos viendo ahorita está en el centro de una enseñanza que me he estado dando desde hace varios años sobre lo que es el poder, ¿sí? Y Dios me ha estado proveyendo una visión eh, de que el poder es para servir, que, que así es como Él maneja el poder eh, en el servicio, y por eso Jesús dice, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, en esa línea ha estado esta enseñanza, y hasta ahorita lo que Dios me ha estado revelando es que hay básicamente dos tipos de relaciones de poder. Una que es vertical, donde está el poder autoritario coercitivo, que es el que yo conocí, el que conocemos los humanos normalmente, y otra que es horizontal, que tiene dos elementos. Uno, donde la persona se aparta, se aleja, que es la posición del adolescente que piensa que va a ser dañado o que no necesita nada de los demás. Y la relación más productiva, así me lo ha dado Dios, que es la relación de igual a igual, ¿no? Y entonces a mí se me hace maravilloso cómo Jesús, siendo Dios, viene y se pone al mismo nivel que nosotros como un ser humano, de igual a igual con nosotros, a manifestarnos esta manera diferente de relacionarse con otros, ¿no? Entonces, y es efectivamente lo que dijiste, cuando una persona ha sido muy abusada en estos términos, eh, y, y después tiene autoridad, se enseñorea de los demás, ¿no? Y eso me pasó a mí tanto en mi empresa como en mi familia, ¿no? Me enseñoreé, nada menos hoy en la mañana estaba recordando un evento. Bueno, Dios me estaba trayendo un evento a mi mente. Yo cuando empecé a prosperar económicamente, me aficioné a la carpintería y empecé a comprar, pues maquinaria, ¿no? Maquinaria para hacer muebles
Y era mi hobby practicar la carpintería y hacer muebles. Algunos de los muebles que tengo en la casa, pues yo los hice, ¿no? Y me estaba acordando de un evento donde un par de amigos los invité a la carpintería. Tenía una carpintería muy bien montada en una casa que tenía mi mamá y mi padrastro, estaba desocupada en la colonia Prado Vallejo, aquí en México. Y les pedí permiso porque yo empecé haciendo carpintería, vivía en un departamento y empecé haciendo carpintería y adentro de ese departamento, ¿no? En el baño y así, y llenando todo de polvo y todo, ¿no? Pero cuando fue creciendo el taller, les pedí permiso de usar la casa esa abandonada y montar ahí el taller, y lo monté, y tenía un taller bastante bien montado. Tengo fotos de ese taller como estaba, y resulta que invitaba a algunos amigos a practicar la carpintería. Entonces una vez uno de ellos me dijo molesto, ¿no? Dice, es que tú tienes la actitud de que estas son mis canicas y el que quiera jugar conmigo tiene que jugar como yo digo. Entonces me estaba acordando de ese evento y dije, caray, tenía razón él, lo que me dijo, lo dijo bien, ¿no? O sea, lo puso en su dimensión exacta, ¿no? Esa era la manera que yo tenía de enseñorearme. Cuando yo me di cuenta de mi manejo de poder en mi familia, cómo estaba haciendo yo me había enseñoreado en mi casa. Yo tenía ya 17 años de casado, ahorita voy a cumplir 43. Entonces me empecé a dar cuenta en esa época de que mi familia era una familia disfuncional y que yo tenía mucho que ver en esa manera, ¿no? de que estaba funcionando mi familia. Y me hizo ver Dios. Esto fue, pues recién me convertí a Cristo. Me hizo ver el horror de ser ese tipo de persona, ¿no? El horror de haberme enseñoreado de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y me dio miedo y solté el poder. Dije, no, yo no lo quiero, y lo solté, ¿no? Y eso ocasionó una revolución en mi casa, porque cuando las personas que no tienen el poder en ese esquema de poder autoritario coercitivo, no tienen a alguien que se enseñoree de ellas, pues tratan de apoderarse de ese poder, ¿no? Y eso fue lo que pasó en mi casa, ¿no? Con mi esposa. Y ha sido muy hermoso ahora, desde que empecé a recibir la adopción, darme cuenta de que no tienes que sufrir eso, ¿sí? O sea, que las dos únicas alternativas que yo veía desde mi humanidad era dominar o ser dominado, ¿no? En ese esquema de poder autoritario coercitivo, ¿no? Y en el esquema que me está llevando Abba, al tipo de poder que ejerce Jesús, que ejerce Abba y el Espíritu Santo, no tienes que aceptar ninguna de esas dos, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Es como lo estamos viendo ahorita, y qué bueno que lo estamos viendo, porque está poniendo en palabras muy claras y sencillas y concretas algo que yo intuía pero que no había podido formular en palabras, ¿no? Entonces me está cayendo muy bien el 20 de que con cuánto amor Abba nos respeta la autoridad que nos dio de elegir. No la autoridad sobre otros, la autoridad sobre nosotros mismos, para tomar la decisión de elegir en nuestras vidas. Y bueno, pues
Ahora sí que también me cae el 20 de la enorme responsabilidad que esto tiene, porque finalmente nosotros estamos decidiendo qué va a ser en nuestras vidas, ¿no? Con las elecciones que vamos tomando, estamos eligiendo cómo va a ser nuestra vida. Uh-huh. Entonces es maravilloso esto que yo estoy entendiendo, me está cuadrando mucho con lo que Dios me ha estado enseñando todos estos años desde que yo recibí a Jesús. Y me está dando mucha claridad al respecto y afirmando las verdades que ha ido sembrando en mi corazón desde hace tiempo y dándome pues mucha visión. Yo veo muy trascendente esta enseñanza que estoy recibiendo de parte de Abba el día de hoy. Gracias. Gracias, Marco. Es un tema que va al corazón de nuestro ser y de nuestras relaciones, todas, incluyendo y quizá empezando con la relación que tienes contigo mismo, porque, por ejemplo, Marco, tú nos has compartido cómo para ti fue una revelación transformadora cuando Dios te habló sus palabras en Isaías, donde dice, para mí eres honorable, eres de gran estima y te he amado, ¿no? A un corazón que ha estado molido, ¿no?, por el abuso, por la injusticia humana, pues eso solamente por el Espíritu de Dios puede venir fe de creértelo, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces? O sea, ¿cómo quedas en la disyuntiva de que, pues ni modo, ya otros te amolaron y quedaste así, y ahora tienes esta persona que dice que te honra y eres honorable en sus ojos? Y ahí viene la verdad de la adopción, ¿no? El ser adoptados es el ser sacados de toda esa existencia, de ser limpiados completamente de toda injusticia. ¿Sí? Por eso es que con el corazón se cree para justicia, para que la justicia que Dios es y que Él te ha hecho opere en tu corazón, te haga libre de toda injusticia. Y eso obviamente incluye las nuestras, ¿no? Porque como mencionas, pues yo lo veo en mi vida desde chamaco, ¿no? O sea, donde había oportunidad de enseñorearme, pues había que aprovechar esa oportunidad. Eso era ser abusado, ¿no? Eso era ser listo, eso era ser un líder, tomar el mando y utilizar a los demás. Y eso se enseña como una ciencia en la naturaleza humana. Saber utilizar los recursos humanos es como se pone, ¿no? Pues es algo muy grande del que lo sabe hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Te das cuenta de las implicaciones en el ámbito divino, en la naturaleza divina? No es posible, porque Abba no busca cómo servirse de nosotros, sino cómo darse a nosotros. Y en torno puedes empezar a ver por qué Jesús dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque vamos a ser traídos a esa misma vivencia, donde no buscamos enseñorearnos de nadie, sino servirles y ministrarles y facilitar que Abba les dé lo que a nosotros nos está dando, ¿no? Sencillamente. Entonces eso cambia las bases de todo. Pero me encantó la última parte, Marco, donde dices, esto me trae a entender que estamos tomando decisiones de cómo va a ser nuestra vida. Porque ya no hay nadie
Ya no hay a quien echarle la culpa. ¿Me entiendes? El diablo no puede interferir, tus papás no pueden interferir, tus otros familiares, amigos, nadie. Esto es una cosa directa entre tú y Abba. Y si le permites, vives el fruto de permitirle, y si no le permites, pues vives la consecuencia de no hacerlo. Pero es una verdad hermosa, porque te hace libre de todos los otros engaños que nos han tenido esclavizados, ¿no? ¿Cuánta gente? Yo creo que todos, sin excepción, vivimos humanamente el ser víctimas, ¿no? Y victimarios. Y decir, pues ni modo, así me tocó a mí mi infancia y ahora soy así porque, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo me saco esto que traigo adentro? Ah, ahí es donde entra. Sí, yo quisiera hacer un comentario aquí, que es, digamos, de las últimas revelaciones que Abba me ha estado haciendo, bueno, en los últimos tiempos, de 2 años para acá, cómo, cómo eh, yo me sentí víctima en mi infancia, ¿no? Y Abba me ha estado revelando eh, cuál es el proceso de la víctima, ¿no? Y cómo una persona que se siente víctima, que se siente abusada, se convierte después en un crítico social, ¿no? Se convierte en alguien que señala, ¿no? Que señala la injusticia, ¿no? Que señala con el dedo a los demás cuando están haciendo algo equivocado, ¿no? Y cómo ese dedo acusador se convierte después en un fiscal, y cómo el fiscal se convierte más adelante en un juez severo y después termina convirtiéndose en un verdugo, ¿no? Que castiga a los demás, ¿no? Entonces, ese proceso yo lo viví completito. Ahora sí que me comí la enchilada completa y y bueno, pues tiene que ver con esa amargura, tiene que ver en este caso con que Dios está trabajando conmigo en el tema de la salud, con la enfermedad que yo he tenido de la diabetes, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo la amargura, eh, yo cada vez confirmo más la hipótesis de que la amargura está en la esencia de los problemas de la diabetes, ¿no? Eh, y la diabetes es la respuesta biológica a la amargura, generando un exceso de azúcar en la sangre, sí, para compensar la amargura del corazón, y, y da origen a todos los problemas que genera la diabetes en una vida, ¿no? Los que estoy viviendo, ¿no? De prácticamente estar ciego. Pero Dios desde hace tiempo empezó a sanar mi cuerpo. Gracias a Dios, un poquito antes del retiro en Puebla, tuvimos una plática Cristóbal y yo sobre el tema de las investigaciones que él ha estado haciendo sobre la alimentación, y me compartió sus descubrimientos que Abba le estaba, sus revelaciones que Abba le estaba haciendo, y decidí, ya va a ser un año, en septiembre, no más o menos por estas fechas, en que cambié radicalmente de alimentación. Cambié radicalmente de alimentación, me alimento básicamente con verduras crudas, frutas y semillas. Génesis 1. Y ha sido maravilloso lo que está operándose en mi organismo, ¿no? Ha sido maravillosa la transformación que está habiendo en mi cuerpo. Y bueno, pues Dios me hizo llegar también unos tratamientos, me sigue haciendo llegar tratamientos médicos de medicina pues naturista, menos dañina que la medicina alópata a la que estamos acostumbrados, y veo la transformación de mi cuerpo, ¿no? Y pues yo creo que yo les he comentado
esta revelación que Abba me hizo cuando iba entrando a una iglesia y me dijo que yo estaba enfermo y que cuando perdonara iba a ser sanado. Y yo veo cada vez más cerca el cumplimiento maravilloso de esta promesa, ¿no? Aunque quizás desde afuera la gente me vea pues muy, muy deteriorado, o sea, estoy recibiendo enseñanzas maravillosas en este tiempo, cómo la gente a mi alrededor me ayuda a cruzar la calle, me dan el asiento en el metrobús, me los policías, el otro día fui a pagar una tarjeta de crédito a mi esposa a una tienda departamental aquí en México de Liverpool, y el policía me tomó del brazo, me llevó hasta la caja, el policía de la entrada. Entonces, cosas así que pues yo no tenía esa experiencia de vivir pues tantas atenciones, que me queda claro que vienen de Abba, ¿no? Y que él está haciendo algo conmigo en esto, ¿no? El otro día un policía en el Metrobús me llevó hasta el asiento, ¿no? Y en otra ocasión pararon a una señora que iba en el asiento de minusválidos para que me dejara el lugar, ¿no? Y bueno, pues me da mucha pena, ¿no? Ese tipo de cosas, pero digo, bueno, pues me da pena, papá, pero lo recibo, ¿no? O sea, como nos has compartido, Cristóbal, pues no lo merezco, pero lo recibo. Entonces, es maravilloso todo lo que me está enseñando Dios en este tiempo. Y bueno, pues estoy recibiendo, ¿no? Estoy recibiendo y con gusto, a veces con pena, pero recibiendo, ¿no? Gracias. Creo que ahí está algo muy importante, y es el asunto de recibir este respeto, ¿no? Y de aprender a vivirlo, entendiendo que de parte de Abba es eterno. Él no va a cambiar ese asunto, y qué hermoso cómo todo se va conectando al tomar el tiempo para escucharle y entender esta verdad fundamental. Vamos a avanzar, si está bien con ustedes. En la página, el párrafo que sigue dice: esta nueva realidad. Déjame pararme ahí primero, ¿ok? Porque todo lo que hemos hablado en este día, hasta este momento, nos invita a vernos en esta nueva realidad. Pero aquí hay un paso de fe importantísimo, ¿sí? Que si lo das conscientemente, vas a poder experimentar y permitir que se establezca en ti esta nueva realidad. Yo, tú, cada uno, viviendo el respeto de Abba por cada uno de nosotros. A mí eso me quebranta. Y me trae a admirar, a adorar a este Padre que es capaz de vivir este respeto tan profundo, tan perfecto conmigo. ¿Y a qué me invita? Pues me invita a respetarle de igual manera. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un verso que establece un principio. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Y eso es cómo trabaja nuestro Padre. Entonces, eso establece una ley divina. Esto es cómo funcionan las cosas. No puedes empezar amándole tú, porque no tienes con qué. Pero cuando Él te ama y tú recibes su amor, puedes entonces corresponderle por el amor que está siendo derramado en tu corazón.
Bueno, pero eso no se queda ahí, ¿entiendes? Entonces puedes tomar ese mismo principio y entenderlo. Yo le respeto a él porque él me respeta primero. ¿Sí? Y entrar a vivir este respeto eterno. Y es ahí donde se empieza a hacer la fuente, ¿no? Totalmente. Ya cuando puedo vivir esa relación de respeto mutuo entre Abba y yo, puedo empezar a hacerlo hacia afuera, ¿verdad? Con los demás, y es maravilloso como Dios diseñó el sistema. Sí, es asombroso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El trato con los demás ya no se trata de tú y ellos, sino de que respetes a Abba en ti hacia ellos. Que nosotros juntos, Abba y yo, respetemos a los demás, Exactamente. como somos respetados entre nosotros. Exactamente. Entonces, llévate eso a lo más íntimo de tus relaciones, que es tu hogar, y hacia afuera, ¿no? Pero no puede suceder, y no hay manera de permanecer si no inicia entre ti y Abba, si no venimos a dar este paso de reconocernos en esta nueva realidad. Sí, entonces, ¿te ha tocado que vas caminando con alguien conocido o desconocido, llegas a una puerta y los dos quieren abrir la puerta para la otra persona, ¿no? Bueno, en esta nueva realidad tenemos que entender que Él siempre va primero. Sí, Él adereza su mesa delante de ti. Cuando Él guía es porque a donde Él te invita a caminar, Él está ya caminando. Sí, y eso incluye el valle de sombra de muerte. Él no nos manda y dice, anda, vete para allá. Y Él no va. Sí, Él siempre va primero. El respeto siempre inicia con Él. Y tenemos que aprender a vivir siendo respetados. Y como estamos viendo, eso va a producir en nosotros la fuente de respeto. Sí, y adelante. ¿Puedo decir algo? Sí. Ahorita que estabas diciendo esto, Dios me estaba revelando que cuando dijiste, Él siempre va primero, me dijo que de hecho ya fue en la cruz, ¿no? Ya fue al ir a la cruz, fue primero, ¿no? Y ahí es padrísimo. Gracias. Así es. Sí, Helen, adelante. Yo quiero compartirles algo que he estado viviendo con mis hijos y ahora entiendo por qué esto ha pasado en estos tiempos. Ahorita tengo 2 hijos que ya están viviendo independientemente. Tengo una hija que está trabajando en México y mi hijo pues ya se apartó de nosotros. Al principio a mí me costó mucho trabajo como mamá, separación. Y como padres, pues como venimos viendo esto, ¿no? Como que tenemos esa autoridad sobre los hijos y hasta violamos sus derechos o el respeto, ¿no? Como papás. Entonces, ahora que mi hija vive en México, un día, platicando me dijo, si yo regresara a Puebla con ustedes, bueno, aquí a Puebla, ya no viviría con ustedes, dice, porque ya no me acostumbraría.
Y para mí, que me dijera eso, hoy me dolió mucho. Y incluso mi hija ya se había ido y yo todavía lo tenía ahí en mi corazón y lavando los trastes, yo le estaba diciendo a mi papá, papá, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele lo que me dijo mi hija? Y entonces yo le decía, pues enséñame, muéstrame no quiero sentir esto porque quiero respetar sus decisiones, quiero respetar ya su vida y muéstrame y enséñame y quítame este sentimiento porque me dolía mucho, igual mi hijo, ¿no? No, no, yo ya no me acostumbro a vivir con ustedes, o sea, y eso para mí era así como, ofensa a lo mejor, ¿no? Y pues empecé a vivir este proceso de que vienen, me cuentan sus cosas y yo, pues callada, ¿no? Ya no decirles, no, pero es que estás mal, o no, o sea, callada, ¿no? Pero mi papá me ha llevado a eso porque yo por más que quería decirles, no podía salir de mi boca. Y me ha llevado ahora a tenerles un respeto, que pues viene de Abba, porque no puedo verlo de otra manera, ¿no? Pero ha sido un proceso en este tiempo que ahora lo siento así y ahora los estoy respetando y vienen, me cuentan, los oigo, pero no opino, este, y, y es una vivencia que me está llevando mi papá y lo puedo relacionar con esto porque yo no lo podía ver todavía de esta manera que él me está respetando y junto con él yo estoy respetando a mis hijos. Y así vea yo que pues están haciendo cosas que pues ellos ya toman sus decisiones y ya es su vida. Claro que si ellos me permiten y si me piden mi opinión o algo, pues yo se las puedo dar junto con Ava, pero no, me costaba mucho trabajo eso, ¿no? Pero mi papá me ha estado llevando a vivirlo con él y ahora me gozo de ver cómo también mi papá él está en sus vidas y de repente que yo siento que están mal y de repente ellos, no, mamá, pero es que fíjate que papá Dios me mostró esto o me dio esto o mi hija, mamá, es que me quiero llevar una Biblia porque no tengo una Biblia ya para leer quiero pues el libro porque no es lo mismo en el celular y entonces de repente mi papá me muestra que él está por ellos y es una vivencia que me ha enseñado mucho, mucho y ahora ya no soy como mamá e hijos, ahora somos como hermanos porque nos compartimos y es un respeto que estoy viviendo que yo me maravillo y yo hasta digo, wow, papá, ahora no me siento la mamá, no me siento, sino me siento como mis hermanos y yo aprendo de ellos y ellos me preguntan y aprenden de mí y es una vivencia que estoy experimentando que al principio fue doloroso para mí que lo viví, pero mi papá me ha llevado a esto. Entonces con esto confirmo, y la verdad es maravilloso, como dices, Cris, lo recibí en mi corazón, es el respeto de mi papá hacia mí, que es perfecto y que es divino, o sea, sí me llegó a mi corazón, ahorita lo estoy sintiendo y me maravillo de ese respeto que no lo había visto de esa manera. Eso les quiero compartir. Gracias, Helen. Gracias. Qué hermoso testimonio de Dios, ¿no? Que Él se muestra fiel a ti, fiel a tus hijos, y te comprueba que no necesitas jugar el papel de protectora y de que desgasta tanto a los papás, ¿no? Y los convierte en bloqueadores de la obra de Dios en sus hijos, cuando estamos interfiriendo con Él en sus vidas, en lugar de viviendo con Él sus obras, ¿no? Que son los dos factores, así como gobiernan mi existencia, gobiernan la de mis hijos y la de mis nietos, etcétera. Y entonces, cuando te retroalimenta el testimonio de las obras de Dios en ellos, empiezas a decir, están en buenas manos. Y qué hermoso es disfrutar
lo último que dijiste, el fruto es una relación divina, donde ya no hay jerarquías, sino el privilegio de haberlos concebido, de haberlos dado a luz, de haberlos tenido contigo durante la etapa que estuvieron contigo, y ahora disfrutarlos como tus hermanos en Jesús, en una familia eterna, con lazos tan especiales que Dios va a ir construyendo. Pero estás viendo cómo se está forjando una familia diferente que va a trascender generacionalmente y vivir esas etapas difíciles donde tienes que soltar lo humano. Es ilógico, ¿no? ¿Cómo me voy a desentender de mis hijos? No, yo tengo que ver por ellos, yo tengo que estar. Y Abba con tanto amor te dice, hey, confíame, respétame en sus vidas. Eso es muy hermoso. Gracias, Helen. Yo quisiera, si me permiten, hacer otro comentario. Es que está enseñándome Dios tantas cosas en este tiempo, maravillosas. Quisiera ampliar el testimonio de Helen, hacia el otro lado, con las experiencias que yo estoy viviendo con mi mamá. En particular este sábado tuve unas experiencias interesantes porque pues mi mamá tiene 83 años y siempre fue la gallina protectora y y, y pues también mandona, ¿no? Por supuesto. Y sigue siéndolo, sigue intentando serlo, ¿no? Recuerdo pues muy recientemente, no sé, hará cerca de 6 meses que me decía, iba yo saliendo de su casa y me decía, ponte la chamarra. Le dije, mamá, cuando yo tenga frío me voy a poner la chamarra, así, yo me la voy a poner, no es porque tú me digas que me la ponga, ¿no? O sea, y ese tipo de rebeldías se han estado manifestando en mi corazón, y este sábado que fui a verla, la voy a ver todos los sábados, como con ella, me preguntó que si quería una servilleta, siempre está queriéndome dar cosas, ¿no? Me preguntó que si quería una servilleta, y yo ya tenía una servilleta, y dije no. Entonces agarró una servilleta y la sacó y me la dio, y le dije, mamá, te dije que no quería la servilleta, y se la regresé, ¿no? Entonces, son cosas muy triviales, muy sencillas, pero que tienen unos alcances tremendos, ¿no? Yo me doy cuenta de esos botones que traigo en mi corazón, que alguien pica sin querer o queriendo, como sea, pero que Dios quiere hacerme libre de todo eso, ¿no? Quiere liberarme de esas reacciones interiores que tengo de rebeldía, ¿no? Y bueno, pues y yo cada vez me doy cuenta de que esta frase de Josué que dice que Abba dice que mía es la batalla, ¿no? Yo pelearé, yo no tengo que estarme defendiendo de eso, ¿no? Abba es el que lo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo limpiándome de esas reacciones que traigo arrastrando desde mi juventud. Gracias. Gracias, Marco. Otra vez, ¿cómo lo va a arreglar Abba? Pues respetándote. Y muchas veces nos frustramos porque lo que queremos es un amo que haga algo, aunque a mí no me guste, ¿no? Y eso es ese concepto, pues es el concepto de un esclavo. Y creo que, por lo menos para mí, el recibir esta verdad, el empezar a vivirla, me ha hecho libre de todas esas expectativas incorrectas que yo tenía sobre Abba, ¿no? De su papel en mi vida. Y me ha traído más y más y más, me sigue llevando a
ejercer dominio propio. Y dominio propio no es el que yo me controle y yo me frene y yo me reprima todas estas cosas que están mal en mí. Eso no es dominio propio, eso es la tontería de querer, es un autoengaño, ¿no? Si soy esclavo, no hay dominio propio, soy gobernado por lo que me esclaviza. Pero he sido hecho libre y ahora estoy siendo enseñado a vivir esta libertad. Entonces, dominio propio es el ejercicio por el cual yo le comunico a Abba. Por ejemplo, lo que dice Marco, ¿no? Se manifiesta esta rebelión. Bueno, dominio propio es decirle a Abba, reconozco que esto no es divino. Estoy ejerciendo dominio propio. Te invito y acepto que tú me transformes en la semejanza de Jesús. Eso es dominio propio. ¿Te das cuenta? Porque estás ejerciendo tu autoridad para permitirle que Él haga su obra en ti. Y eso es lo que dice el resto de este segundo párrafo. Esta nueva realidad establece que yo tengo que elegir participar o no de cada aspecto y a cada instante en lo que mi Padre me propone hacer en mi vida para cumplir su promesa de mi adopción. ¿Te das cuenta? Yo tengo que elegir participar o no participar de cada aspecto y a cada instante de lo que mi Padre me propone para realizar mi adopción. Entonces, cada aspecto habla de cada detalle y a cada instante habla de que no solamente se trata de que yo le diga ayer, ¿verdad? Sí, por supuesto, quiero que hagas eso en mí. Pero ahorita se vuelve a manifestar algo en mí que elijo ahora. ¿Te das cuenta? A cada instante tengo que ejercer dominio propio. Porque es la única manera en que voy a operar correctamente, a funcionar correctamente dentro de esta relación de absoluto respeto. Y creo que hay muchísimos contrastes con los conceptos humanos, ¿no? De respeto, de autoridad, de todo, nada que ver. Mi hermano Félix, no te podemos ver y no te hemos escuchado. Quisiera que nos compartas algo. Ahí estamos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Pues lo primero que puedo decir es que todos los comentarios que he escuchado hasta ahorita han sido de grande edificación. Son una enseñanza maravillosa, ¿no? Porque va muy de la mano de lo que papá nos está enseñando a cada uno. Por otro lado, veo que esta verdad que el Espíritu Santo nos está mostrando, como todas las verdades descritas en la palabra de Dios, son de suma importancia y que vienen a ser una invitación de parte de nuestro Padre a recibirla y a vivirla. Puedo ver que esta verdad tiene un marco de referencia, como lo es la regla de oro. En Mateo 7:12, que dice que todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, pues así haz tú con ellos. Y esto creo que funciona para con Dios y para con el prójimo. Yo puedo hablar de más que de otra cosa, del contexto en que fui formado, contexto en mi vida pasada de religioso, donde
desde jovencito fui incursionado en el ámbito ministerial, ¿sí? Y pues donde viví tantas cosas que llenaron mi corazón de tristeza, ¿no? Por ver el despotismo, la manera como se ejercía la autoridad, basados en lo que mencionaba Cris sobre el enseñoreamiento, ¿no? Se manejaba mucho la ironía y la idea era pues subestimar el que supuestamente tenía la autoridad, subestimar al otro y aún incluso avergonzarlo delante de los presentes, ¿no? En las famosas reuniones ministeriales. Y ahí crecí, en ese ambiente. Yo también aprendí a hacerlo, a enseñorearme de los demás. Pero lo maravilloso es cuando Dios me dio la oportunidad de ir conociendo y estar conociendo la realidad de sus palabras, las verdades que Él nos enseña, que Él nos muestra. Pues estoy aprendiendo a respetar a los demás. Estoy consciente que pues no falta la manifestación de rebeldía humana, ¿no? Hablando del círculo en el que yo me muevo, de la congregación, incluso de la familia a veces, ¿no? Donde nunca falta una piedrita en el zapato y que como que quiere hacernos otra vez manifestar ese enseñoreamiento. Pero afortunadamente, gracias a nuestro Padre, Él es muy oportuno, ¿sí? Para recordarnos de dónde nos sacó y cómo debemos de vivir ahora, ¿sí? Y algo muy interesante, creo yo, que Dios me ha enseñado es a respetar incluso a los niños. Él ha puesto en mi corazón eso, ¿no? Y una pasión por los niños, un amor y un respeto para ellos, porque se lo merecen, ¿no? Si hay alguna persona menos respetada, pues son los niños, donde hasta los padres, voluntaria o involuntariamente, ejercen la famosa autoridad a su manera, ¿no? Que no va de acuerdo a lo que la palabra dice, que Dios dice que ¿cómo dice? La justicia del hombre no obra la justicia de Dios, algo así. Dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, siempre bajo amenaza a los niños, cuando se portan mal, pues nos vamos a comer un pollito tú y yo en la casa, ¿no? Y los niños crecen en temor y todo ese tipo de cosas. Y es, pues, el resultado del enseñoreamiento. De mis chicharrones truenan aquí y yo soy Juan Camaney, ¿no? Así que tienes que obedecerme. Entonces, Dios ha tratado mucho en esa área conmigo y parece que estoy aprendiendo, ¿no? Parece que voy agarrando la onda. Eso es maravilloso, es divino, como todo lo que viene de papá, ¿no? Gracias. Gracias, Félix. Qué importante es esto que nos compartes y qué clara se hace la división entre lo divino y lo humano. Es totalmente partes opuestas y nos lleva a entender por qué el Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo que le ha sido encomendado, de guiarnos a la verdad. Porque fuera de su obra en nosotros,
pues nosotros estamos completamente incapacitados en nuestro propio entendimiento, etcétera, para vivir verdad. Es imposible. Entonces, creo que esta sesión ha sido tan poderosa, tan hermosa, está siendo, no estamos terminando todavía, en unos minutos más. Permítanme un segundito. Está siendo tan claro el Espíritu Santo en traernos a esta invitación de vernos en esta nueva realidad, de entendernos en ella y de entrar a vivirla ya, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pues que te equivoques, porque no sabes vivirlo. ¿Qué va a hacer Abba con eso? Pues Él te va a traer te va a mostrar con todo respeto el error y te va a invitar a permitirle a Él perdonarte, limpiarte, y va a resultar en bendición. Me encanta esa realidad también de nuestra adopción. No hay manera de perder, no hay manera de fracasar, no hay manera de que, porque toda la promesa no está basada en nosotros, sino en Él. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Sí, entonces es asombroso esto, y también creo que es muy importante. Nuestra referencia está en el pasado, lo que vivimos, lo que hicimos, ¿verdad? Y lo que vemos en ese contexto. Pero aquí hay otro paso de fe, mis hermanos, muy importante. Y es desconectarnos de ese pasado para aceptarnos en una nueva existencia que no está conectada a ese pasado. Hay una muerte de por medio. Y no es solo la muerte tuya, sino es la muerte, no solo la muerte de Jesús, sino es tu muerte con Jesús. Lo cual nos desconecta de ese pasado y nos permite vernos recién nacidos con un modelo perfecto que es nuestro hermano mayor, Jesús. Y entonces no recurrimos al pasado para ver cómo son las cosas, sino miramos a Jesús para que Él nos muestre cómo son las cosas en esta realidad eterna a la que hemos entrado. Y porque vemos en Él la verdad, por eso Él es camino, verdad y vida. ¿Sí? Porque vemos en Él la verdad, entonces discernimos lo que está mal. Y eso tiene implicaciones enormes que no son el tema ahorita, pero vamos a tocarlas por un par de minutos, porque Adán y Eva eligieron conocer vivencialmente el mal. No lo conocían. Conocían la bendición, conocían el bien. Eso era su existencia. Y desconocían el mal. Eligieron conocerlo. Y todos nosotros hemos conocido el mal vivencialmente, ¿sí? En los dos sentidos, el mal que nos han hecho y el mal que hemos hecho. Y allí fue nuestra existencia humana. Ahora, eso tiene que morir en nosotros, pero así de raíz, ¿sí? Completamente, permitir una cirugía divina que vaya y mate la raíz de eso, para que ya no haya conexión aquí adentro a esa existencia. Y ahora nos toca conocer el bien y la misericordia, conocer la vida eterna, es la vida de Abba, es la vida de Jesús.
es la vida del Espíritu Santo. Y aquí se conecta lo que nos compartía Helen hace rato, ¿no? Que decía, estoy en una etapa en la que ya no sé nada. Porque saber me lleva ¿a dónde? A mi pasado. Entonces, para participar de lo divino, necesito no saber para recibir. Si yo creo que sé para dónde voy, ya no necesito guianza, ¿verdad? Si yo creo poder, ya no necesito poder, ya lo tengo. Y esa es la condición humana. En la vivencia divina, nunca sabemos y nunca podemos por nuestra cuenta. Adelante. En relación a esto que estás diciendo y ligado con lo que Félix nos relató de su experiencia en los seminarios y en las escuelas teológicas donde estuvo, yo quisiera compartirles una experiencia muy reciente que tuve con Jesús. Cuando alguien se quiere enseñorear de nosotros, ¿no? Y esa experiencia la tuve hace 2 o 3 semanas en la escuela de ciegos a la que estoy yendo los jueves para aprender pues a moverme con el bastón de ciegos y aprender computación. Resulta que ese día tomo clase de movilidad, que ya me dieron de alta de aprender a moverme con el bastón, y ahora estoy aprendiendo braille con el mismo maestro. De 10 a 11, luego de 11 a 12 tomo computación, y luego nos obligan, digamos así entre comillas, a entrar a psicología, ¿no? Una clase que se llama psicología, ¿no? Y resulta que hay 2 psicólogos. Entonces, yo empecé a asistir con uno de ellos y vi que estaba dando una enseñanza que yo había tenido en un grupo esotérico, y decidí pasarme con la otra maestra. Y yo hablaba con ella diciéndole que no tienen ahí la visión de que no se debe hablar de religión, que la escuela para ciegos es una escuela laica y que no se permite hablar de religión. Y yo, cuando me dijeron esto, les dije, oye, pues me parece excelente, yo estoy en contra de la religión, sí. Pero resulta que ellos incluyen dentro de la religión, incluyen a Dios, sí. O sea, entonces, por extensión, no se puede hablar de Dios, sí. Y cualquier cosa que uno mencione de Dios, de repente así como que se ponen muy tensos y brincan, ¿no? Sin embargo, Abba me mostró desde un principio que él tiene mucho pueblo ahí en ese lugar, que quiere tocar a gentes ahí, ¿no? Entonces, resulta que con esta segunda maestra con la que empecé a asistir, cuando yo empiezo a platicar de vivencias que tengo con Dios, las descalifica diciendo, bueno, cada quien su creencia, ¿no? O sea, como tratando de matar el comentario, ¿no? De anularlo, ¿no? Y entonces Jesús me llevó a hablar con ella para decirle que me iba a volver a regresar con el otro maestro, ¿no? Entonces ella así como que se paró de pestañas y me invitó a que platicáramos, y estuve platicando con ella, ¿no? Y le dije que yo no estaba hablando de religión, que yo estaba hablando ni de creencias, le digo, no son cosas de creencia, le digo. Yo estoy hablando de mis vivencias, pero no era yo el que estaba hablando con ella, era Jesús el que estaba, o sea, era Jesús el que estaba enfrentando el asunto con esta maestra, ¿no? Y Jesús le empezó a decir, es que cuando tú descalificas lo que estoy diciendo,
no estás descalificando mi creencia. Yo no te estoy hablando de creencias, de lo que yo creo. Te estoy hablando de vivencias, de lo que yo vivo con Dios, ¿sí? Y cuando tú descalificas mi vivencia, me estás descalificando a mí, y no estoy de acuerdo con eso. Entonces, no supo qué hacer, se quedó callada, o sea, me di cuenta que era Jesús el que estaba hablando con ella, no era yo, y se quedó así toda descontrolada. Entonces me dijo, bueno, voy a aceptar que hables de Dios. Entonces, dentro del grupo, pero lo que hizo entonces fue que los temas que está manejando los maneja de manera así como muy trivial para que no se den comentarios profundos, que son los que yo trato de hacer de mis vivencias con Cristo, ¿no? Entonces la clase anterior a la que asistí con ella empezó a tratar el tema del descanso, porque iban a salir de vacaciones, ¿no? Y entonces empezó, bueno, para que ustedes quieran descansar y todo, y no dio pie a que pudiera compartir nada de mis vivencias con Dios. Entonces decidí irme con el otro maestro y empecé a trabajar con él. Y entonces esta mujer, cuando vio que no funcionaba el tema del enseñoreamiento en ese asunto, trató de seducirme. Me dijo, ya después de la clase que asistí con el otro maestro, porque la regla es, tienes que ir a psicología. A uno de los dos, pero tienes que ir a psicología. Entonces, ha sido muy interesante cómo Cristo me ha llevado a vivir el estarme cambiando con uno o con el otro, ¿no? Como cuando de niño ibas con el papá o con la mamá, como tengo que ir con uno, bueno, pues entonces escojo irme con uno o con otro, ¿no? Entonces, como ella ya vio que no le funcionaba, trató de seducirme, me dijo, ¿me va usted a abandonar? ¿Me va a dejar? Entonces Dios me estaba mostrando cosas muy interesantes, como la autoestima de esta mujer depende de tener o no tener, como que hay una competencia entre los dos maestros de quién es el que jala a la gente, ¿no? Quién se queda con ellos, ¿no? Pero resulta que Jesús anda buscándolos a los dos. Entonces es muy interesante todo lo que estoy viviendo, todo lo que Dios me está enseñando en este asunto, pero lo más interesante es ver cómo Jesús maneja el enseñoreamiento, cuando se quiere enseñorear de él, ¿no? Cómo deja sin palabras a las personas, ¿no? Cuando tú permites que Jesús sea el que responda, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Espero haberme dado a explicar porque hablé de muchas cosas. Gracias. Pues el corazón de lo que se conecta a lo que estamos hablando es que con Abba no vas a vivir internamente. Porque, por ejemplo, quiero aclarar, ¿no? Tenemos el registro de lo que vivieron tantos de los apóstoles y de los hermanos que fueron sometidos a la fuerza, físicamente, ¿no? Pero el testimonio que nadie puede borrar, porque está registrado no solo en la Escritura, sino en la historia del mundo, es que ya no podían dominarlos en su espíritu. Ya no eran esclavos, ya no había cómo esclavizarlos, aunque los mataran, ¿no? Aunque los quemaran vivos, aunque lo que fuera. Y creo que lo más importante en estas cosas es precisamente no tener relaciones humanas con nadie, sino lo que hemos estado escuchando a través de las sesiones, respetar a Abba, mostrar
que Él pueda mostrar su respeto a cada persona y Él pueda hablarles esas palabras de respeto que ciertamente van a desconcertar a un Pilato, ¿no? A un Poncio Pilato, a un Herodes, a una persona que quiere enseñorearse de alguien, porque no funciona. Y es hermoso poder comprobar que así es, ¿no? Entonces vamos a resumir los pasos de fe que el Espíritu Santo nos ha puesto frente el día de hoy. Y es aceptar, recibir el respeto de Abba. Segundo es aceptarte en esta realidad eterna. Eso incluye tu pasado. Y algunos nos vamos a tardar un poquito más que otros en salir de allí. Pero ¿cómo vamos a ser hechos libres de ese pasado? Permitiéndole a Abba mostrarnos cómo durante todo ese pasado Él fue fiel en respetarnos. No recibimos su respeto y no pudimos ser hechos libres de la opresión, de la injusticia y de la culpa que nos dañaba hasta que le recibimos a Él. Pero eso es parte de su respeto. ¿Te das cuenta? Porque de otra forma Él se hubiera impuesto sobre ti, dicho, ya, no voy a dejar que sufras más y te voy a sanar a la fuerza. No sucede. ¿Sí? Entonces es algo tan importante que se resuelva en nuestro corazón el hecho de que su respeto ha sido, como su amor ha sido eterno, tal es su respeto. Perdón, pero eso no significa que hubo un abandono, porque durante todo el proceso yo puedo ver en el proceso en mi vida que estuvo latente y presente su amor, su provisión, su cuidado. O sea, si bien permitió que yo viviera lo que viví, una de las cosas que me ha mostrado es que Él constantemente estuvo ahí conmigo, aún antes de que yo le recibiera como mi papá, ¿no? Así es. Así es. De ninguna manera representa un desentendimiento, decir, bueno, ahí me buscas cuando quieras, mientras tanto yo me ocupo en algo más. Pero la realidad es, mientras no elegimos recibirle, no participamos de lo que Él siempre está allí para darnos. Y entonces este es otro paso de fe, es verme en esta realidad eterna. Y lo que acaba de decir Marco, pues habla de que está resolviéndose ese pasado en su corazón, ¿no? Porque el testimonio de Abba se está aclarando y está trayéndole a paz en todo eso. Ahora, el tercer paso de fe es el ejercicio de dominio propio. ¿Sí? El ejercicio de dominio propio como tu nueva realidad. Saberte libre, ya no eres esclavo, el esclavo murió en la cruz juntamente con Jesús y ha resucitado una nueva creación, una nueva criatura que nació de Dios y por lo tanto jamás vivirá esclavitud. Y hay que aprender a vivir esa libertad ahora ejerciendo dominio propio. Entonces esto es un tercer paso de fe que hoy somos invitados a considerar y ojalá a dar, ¿verdad? Y empezar a vivir dentro de eso. Y de inmediato, creo que el cuarto paso de fe que podemos ver en esta sesión es que de inmediato el Espíritu Santo nos ha llevado a ver cómo se proyecta esta nueva realidad hacia los demás. Los niños,
a todos los que están en medio, a los ancianos. ¿Y cómo se vive ese respeto? Bueno, se vive con Abba, se vive con Jesús, permitiéndole a Él amarles, respetarles, traerles a fe, respetando el proceso de cada vida. Y eso, yo creo que si quieres profundizar, vete a 1 Corintios 13 y ve la conducta de amor. Y puedes ver el respeto absoluto manifestado en cada faceta, ¿no? Paciencia perfecta. ¿Por qué? Porque hay que respetar el proceso, el tiempo de cada persona y no frustrarse. Y hay tantas implicaciones, pero es algo maravilloso, divino, y vamos a vivir. ¿De acuerdo? Helen, te voy a agradecer que tú, por favor, concluyas dando gracias y podamos así irnos a vivir esto. Papá, te damos tantas gracias. Gracias porque tú nos llevas a tu verdad, nos llevas a vivirla. Te damos gracias por este día, por lo que tú nos diste. Y Padre, te pedimos que tú sigas guiándonos, que tú sigas llevándonos a esa verdad y a esa vida que tanto la necesitamos, Padre. Te damos gracias por esta plática, por este tiempo y para todos los que van a recibir esta verdad, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.